de cero. ¿Me permitís por favor hacer la presión que está allí? Que está por encima de cero. Este que está por encima de cero, este que está, bueno, aquí no me alumbra por el pantalla, que está por encima de cero, esta parte, observe que está positivo. En otras palabras, Colombia viene teniendo un crecimiento. Entonces, tenemos un PIB, pero mire cómo se está tirando la inflación, que es justamente la línea anaranjada. Y mire que aquí hay decrecimiento de la producción, y mire los precios que tenemos acá, justamente sobre 1956. Razón número 1, que lo dijimos ahora, me puso un encaje del 100%. No hay inversión, el PIB se restringe. No hay plata para la inversión. Entonces, obviamente, mire el precio donde crece. Ahí hay un error grandísimo. Vuelve y repunta este mismo error con las recomendaciones. A más del 30% crece el PIB. El PIB está creciendo ahí casi al 35%. Casi al 35%. Causa, hombre, aumentan los salarios en un 40%. Aumentan en un 40%. Hacen ajuste a los 6 meses. ¿Cierto? De acuerdo al comportamiento del IPC. Pero, señores, va la producción bajando. Y vuelve y me pone otro encaje del 100%. O sea que en este punto, profesor, qué pena lo interrumpo, hay dos elementos que presionan la inflación. En la disminución en la producción, el desabastecimiento, por el encaje porque no hay inversión, y la segunda es el dinero, tanto dinero circulando por el aumento de los salarios, entendido la inflación como un fenómeno netamente monetario, y hay doble presión. Por eso estamos hablando de una inflación de cerca del 35%. Mire las inflaciones como crecen. Correcto. Mire cómo están creciendo las inflaciones. Y mire que justamente en esos picos hay caídas del PIB. Es que eso es lo paradójico. Es que mire que forma... bueno, se me escapa la figura matemática. Un rombo, forma un rombo. Creo que estoy mal todavía. Bueno, un pico muy alta en la inflación y mire el PIB bajando, la línea azul, entre el anaranjado y el azul. Lo azul bajando y esta. Obviamente, ¿qué va a causar eso? Ello va a decir, pero mire que ahí pasamos de un déficit en cuenta corriente a un superávit en cuenta corriente. Sí, pero porque me estás devaluando. Me estás devaluando. Entonces la balanza en cuenta corriente te vuelve positiva. Pero es que estás entregando más café por un mismo dólar. Estás llevando más crudo, más barriles de crudo por los mismos dólares. Entonces, ¿en qué término me estás mirando el crecimiento? Cuando yo necesito que el crecimiento me crezca es por producción. Por producción. No porque yo, en los términos de intercambio, estoy favoreciendo las exportaciones, encareciendo el dólar. Sí. ¿Cierto? Es que ahí no hay lógica, pues. No hay lógica, no tiene. No tiene. Pero obviamente que no estamos diciendo que los economistas para ese momento eran malos. No. Simplemente que la historia viene mostrando lo que para el momento fue coyuntural. Fue una buena salida. El mantenerse durante tanto tiempo no explica hoy que Colombia no haya sido capaz de desarrollar un sector industrial. Así es sencillo. Lineamientos de los organismos federales. Que lo único por lo que nos conocen en el resto del mundo es por el café. Que en eso es que tenemos un PIB competitivo. Es devaluando. Entonces, mire cómo va a comportarse la economía en estos ciclos. Y obviamente, ya vamos a tener otros ciclos más importantes. Yo creo que podríamos hacerle como un pequeño recorrido más rápido. Es en lo siguiente. Mire acá cómo creció la inflación. En la década de los 70 y los 80. Primero, recuerden que en Colombia se presentó un fenómeno llamado la ventanilla siniestra.
la ventanilla siniestra. Recuerden que entre esa época hay mucha entrada de dólares del narcotráfico. Que no es, entendamos algo. Y eso es peligroso. Claro. Eso es más peligroso. Una economía que no se ha desarrollado industrialmente y que está dentro de actividades agrícolas y toma una actividad agrícola muy mala. Época marimbera. Llegamos al punto de ofrecer pago de la deuda externa con exportaciones del narco. Sí. Década de los 80. Vea. Mira cómo se tira la inflación. Tenemos un PIB positivo, inclusive desde la década del 80, donde todos los países de América Latina se estaban declarando en incapacidad de pago de la deuda externa. Nosotros en Colombia teníamos un PIB positivo. Un PIB positivo. Teníamos un déficit de cuenta corriente medianamente controlado, prácticamente con el déficit fiscal. Mira que está sobre la línea cero. Aquí va a volver a caer, ¿cierto? Pero al menos hasta la década del 80, mira. Mira cómo está comportando. Pero tenemos una inflación muy alta. Tenemos una economía que va a mostrar al menos... La famosa burbuja. sí, Entramos en una burbuja ahí. sí, pero van a haber otras barreras que van a explicar. Pero más adelante miraremos. Y finalmente nosotros vamos a tener una economía que para la parte, lo que es entre 1900 y el 2000, va a comenzar, la inflación va a comenzar a ceder, vamos a tener una inflación más baja, pero recordemos que aquí se presentó algo muy bonito, y es la independencia del Banco de la República. ¿Cierto? La independencia del Banco de la República, y el Banco de la República vuelve a tener los mismos delineamientos de la recién creada, desde 1923, donde la función principal era el control de los precios. Entonces vamos a volver a tener inflaciones de un solo dígito. Inflaciones de un solo dígito. ¿Listo? Que se va a venir hasta el 2020, con inflaciones de un solo dígito, ¿cierto? No nos ha vuelto a pasar de 2 dígitos, de 10, no nos ha vuelto. Entonces ahí hay algo positivo, pero entiéndase, este crecimiento de los precios obedeció, yo diría, a un buen aporte dentro de la administración pública, en las transformaciones, en la reforma que se hace en la constitución política en beneficio del Banco de la República. De hecho, profesor, yo digamos que ahí tengo un aporte importante. Es que cuando termina la década de los 80 y estamos ya, digamos, iniciando la década de 1990, es importante entender que aquí sí hay un cambio de paradigma, terminamos, digamos, con el keynesianismo y comenzamos la famosa apertura económica o la implementación del modelo neoliberal. Y que de ahí en adelante las políticas claras o digamos las recomendaciones que nos hace el Banco Mundial están todas enmarcadas dentro de esos 4 aspectos fundamentales del Consenso de Washington. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde hay que mirar la importancia que tuvo el Banco Mundial ahí para poder entender, uno, la planificación económica, el papel de la planificación económica que se convierte en un eje central para la administración pública. Ahí, en ese punto es donde la administración pública comienza a tomar fuerza su administración teniendo en cuenta la planificación económica. Bueno, diciendo lo que esto estás diciendo, mira, los PIB más bajos va sobre el 48 y va sobre el 2000. Ambas son crisis políticas. Claro. Una, Gaitán, la muerte de José Gaitán, ¿listo? Que desangró, el país empezó a desangrarse entre la lucha entre liberales y conservadores. De hecho, yo tengo un libro muy hermoso que habla de la violencia en Santa Fe, Antioquia, Cañas Gorda y Frontino,
que se llama Lo que el cielo no perdona. Una belleza de texto. Viene esta parte de acá, aquí que se presentó, el proceso 8000, Los narcocaseros. los narcocaseros. Llegamos a un crecimiento casi al 5%, menos 5% del PIB, y llegamos a un déficit fiscal de más de casi el 7%, 6.7%. Entonces miren que ahí es donde la economía comienza a ver sus efectos negativos. Entonces, los dos grandes desajustes de la economía obedecen A crisis política. a crisis políticas, no a crisis económicas. No a crisis económica. No a crisis económica, es decir, el detonante es una crisis política que nos lleva A una crisis económica. A una crisis económica. Ahí es donde está la condición. Entonces, sigamos mostrando de pronto algunas cosas. Sí, está muy bien. Sí. Ahí vamos muy bien en este sí. momento histórico. Entonces, para mostrar, miremos, según los datos históricos del Banco de la República de 1931 a 1970, la inflación fue de solo un dígito, pasó de 5.1 a 6.7. La tasa de cambio ya va a pasar de 6.7, ¿cierto? Que estaba en, digámoslo así, en 1961, a 1970 va a llegar a 18,40. 18 pesos 40 centavos. Durante toda la década hubo déficit en cuenta corriente a pasar del menos 2% del PIB en 1961 al menos 3.3% en 1970. Durante la década de los años 60 el PIB mantuvo buen crecimiento, mostramos en el gráfico 1. Fue del 5.1 en promedio y del 6.7. ¿Cierto? Al menos en 1961 fue 5.1 y en 1970 fue 6.7, es decir, mostró una tasa de crecimiento del PIB. El PIB no fue negativo. El PIB llegó a ser negativo, fue justamente en el 2000, en esa parte del 2000. Vamos a decir que para 1974, el Fondo Monetario Internacional manifestó su preocupación por las implicaciones económicas de la estrategia del desarrollo basada en la construcción de vivienda. Recordemos que para el 74, 73, finales de 73, fue como diciembre de 73, va a aparecer el UPAC, la unidad de poder adquisitivo constante. Y el UPAC va a servir como mecanismo para que las personas puedan acceder a crédito de vivienda. Pero el Fondo Monetario Internacional va a manifestar allí su preocupación cuando analiza la fórmula del cálculo de los intereses que debía pagar el que contrajo la deuda para pagar la vivienda. Para el Fondo Monetario Internacional, el sistema UPAC crecía de manera acelerada y sus ventajas de crédito comenzaban a atraer capitales externos de corto plazo, lo que llamaríamos capital de golondrina. Es decir, aquí las tasas van a ser más altas porque el UPAC va a crecer más rápido, entonces la tasa de interés crece, y si la tasa de interés crece, que es la tasa de rendimiento del dinero, entonces la entrada de capitales externos va a ser mayor. Y durante esta época eso va a presionar mucho más la inflación, pues la inflación ya va a pasar de un 14% a un 25%. Vamos a superarla por encima del 20%. Y ello se debe justamente a los problemas que generó una política como el UPAC para la financiación de vivienda. Porque el sector de la construcción
desde la década del 70, ha sido el sector más jalonador de la economía, el que más empleo genera. Desde 75 a 77 los precios internacionales del grano cafetero también van a subir. Recordemos que se presentó por esa época, estuvo cerca una helada en Brasil. Ah, sí. Y cuando ocurre la helada cafetera del Brasil, eso mejora a Colombia, porque Colombia no sufrió esa helada. Y Brasil y Colombia son los dos más grandes exportadores de café a nivel internacional. Entonces eso va a facilitarle a Colombia aumentar sus exportaciones. La demanda Entonces, por el café colombiano se incrementa. Entonces la reactivación económica de 75 al 77 fue mayor. El principal instrumento de control monetario fue una tasa de cambio flexible. Allí ya vamos a dejar como esa parte de la tasa de cambio que está, digámoslo así, por sistema o por objetivos de inflación, no, por sistema, en el cual se colocan diferentes tasas a los productos más importantes, sino que aquí ya va a aparecer el concepto de una tasa global y no una tasa por commodity, sino una tasa que es ya más global. Las reservas internacionales van a pasar de 500 millones en el 75 a 1.800 millones en el 77. Gracias a la crisis brasilera. A la crisis brasilera. La inflación llegó, pero va a llegar al 34.8. Ah, claro. Se disparó de uno. Pero demasiado circulante. Nuevamente expliquemos, porque como hay más dinero, empieza a ingresar más dólar porque nuestras exportaciones se aumentan, el valor del dinero nuestro con el dólar aquí, perdón, el valor del dólar dentro de la economía colombiana comienza a caer. Quiere decir que se nos vuelve más costoso obtener un dólar. Eso es lo que sucede dentro del mercado cambiario nacional, por la entrada de todos esos dólares. Entonces Colombia, para poder bajar la inflación, usó dos mecanismos. Primero, un encaje. Volvió nuevamente a un encaje del 100%. Redujo los créditos internos. Eso reduce los créditos internos. Y la segunda alternativa es que va a vender bonos en dólares, con rendimiento en dólares. Tasas de interés con rendimiento en dólares. Eso obviamente va a favorecer. De una, ya veníamos con un PIB que creció, y la otra es que va a venderse bonos nominados en dólares. Primera venta que hace Colombia, de bonos con nominación en dólares y rendimiento en dólares. Recordemos que cuando se venden bonos, los economistas lo llamamos como una operación del mercado abierto. Las OMAs. Las OMAs. Y cuando yo vendo bonos, estoy recogiendo dinero. Como hay tanto dinero en circulación, entonces yo estoy cambiando dinero en circulación por un papelito. Por título valor. Por título valor, un bono. Y de esa manera aplico una política monetaria contractiva. Y eso obviamente le va a permitir volver a bajar la inflación del 34 al 14. Excelente. Excelente. Una medida buena, muy buena. Que ese es otro tema de reflexión. Esa va a ser otra reflexión para nuestro programa. La política monetaria y la política fiscal enmarcadas dentro de la administración pública y la planeación económica. Ajá. Esa va a ser otra reflexión. Sí. Mirar más puntualmente esas políticas económicas, macroeconómicas. Y que es un tema muy importante. Sí. Esa es una próxima reflexión. Sí. Y la vamos a traer acá a nuestro programa. Listo. Entonces miremos de que ello va a favorecer, además, vuelvo y repito, la época marinera, la época parte del fortalecimiento del narcotráfico. Ello va a llevar
a una tasa de cambio, miremos el gráfico 2, para comenzar la década del 80. Mire que, observe profesor, en esta primera parte, del 51 hasta prácticamente el 80, tenemos una devaluación de la tasa de cambio en términos de pesos por dólar, por un dólar. ¿Cuántos pesos hay que dar por un dólar? Que nos va creciendo y poco a poco va a ir aumentando. Obviamente que el tramo aquí está entre 0 y 500, pero desde que dijimos 18, 17, 13, ¿cierto? Entonces se hace poco perceptible, cree uno que está constante. Pero después de la década del 80, mire cómo empieza a crecer la inflación en Colombia. La tasa de cambio. La tasa de cambio. Y mira dónde se dispara más. En el 95. En la década del 90. En la década del 90. Y todo eso va a tener una explicación muy normal. Al menos este tramo de explicación. Aquí tiene que ver mucho los problemas de un lado, de lo subterráneo en la economía. ¿Cierto? Que lo va a explicar. De otro lado lo va a explicar, yo diría, que los endeudamientos, los préstamos que va a recibir, sobre todo para empezar a atender las políticas de la apertura económica. El consenso de Washington ahí. De que comenzó desde el 91. Ajá. ¿Listo? Entonces Colombia necesita más plata para poder empezar a adecuar su economía hacia las exportaciones. ¿Cierto? Sí, total. Esa es una. Pero hay otra más importante, profesor. Los fracasos de los diálogos de paz. Y que van a dar origen a ciertos desencantos. A ciertas inestabilidades económicas que van a presionar por una subida del dólar mucho más fuerte, porque ya no estoy creyendo mucho en tu economía, entonces ya eso va a presionar. Pero la peor variable, el proceso Chumil, el quiebre está acá. 1997, 98, 99. Mire todo este proceso. Hasta el 95 hubo cierto control. Digámoslo así, estaba por debajo de los 500 pesos por dólar. 94, 98, el salto social, ahí es donde... Pero se presentó un problema en la economía colombiana que fue de revancha política. Eso llevó a que en Estados Unidos se ventilara el problema de esas últimas elecciones. Colombia la desertifica, queda desertificada. Y con esa desertificación de Colombia, la tasa de cambio toma su pendiente mucho más alcista. Porque mire dónde llega, que es entre la etapa del 95 y 99. Y sigue creciendo los problemas de que el país parecía como estar en dos. Una zona para unos actores políticos y otra zona para otros actores. Y recordemos, profesor, lo Y que solo dijo. hasta que cayó el Caguán, Ajá. ahí sí ya, Eso Colombia no es así. Así. Entonces eso va a explicar. Entonces miren que el problema ahí es más político, es más, no es tanto lo económico. La crisis se vuelve una crisis política Que repercute. que repercute obviamente en la economía. en la economía. Pero ahí la culpa no es de la economía ni de Pero las no es políticas. del mal manejo de la economía. Es decir, yo no puedo atreverme a decir que es de una política neoliberal. Yo no sería capaz. No. Porque sería desconocer los otros actores que inciden en las variables macroeconómicas,
que deciden las variables macroeconómicas. Entonces ahí estaría esa parte, listo. Vamos, en los primeros 4 años de la década de los 80, el Fondo Monetario en los recientes desarrollos económicos, Recent Economic Developments, del 84, afirma que la economía colombiana se desaceleró en su crecimiento a razón de la caída de los precios internacionales del grano cafetero. Y eso es cierto. Ahí la economía se desacelera y el excesivo gasto público. Ah, sí. El excesivo gasto público. En la década del 80 va a presentar ello. Lo que aumentó la tasa de desempleo a niveles superiores del 13%. El déficit en cuenta corriente llegó al 6.9% del PIB y el déficit fiscal alcanzó el 7% en 1983. Después del 85, cuando la crisis de América Latina era más fuerte, Colombia, por el contrario, encontró nuevos yacimientos de crudo. Nos favoreció. Eso nos permitió tener un PIB en el tramo positivo. Fue un país que se endeudó en $1.000 millones para financiar las actividades mineras y de hidrocarburos. Pero aquí hay una pregunta, profesor. ¿Por qué nosotros permitimos ese nivel de deuda? Es decir, nuestro país financieramente era viable para el Fondo Monetario Internacional. La balanza de pagos teníamos reservas. Sí, no, y nuestras riquezas, pero miren, por ejemplo, que el yacimiento, cuando se descubrió Caño Limón, ¿cierto? Mire que eso sale de un momento a otro. Eso no es un proceso histórico, sino que de un momento a otro se descubrió. El radar mostró posibilidades y eso dependió de un desarrollo tecnológico de los satélites, de la tecnología, de la información. Entonces vamos a tener esos yacimientos, el de Caño Limón y de Carbocol en el Cerrejón, entre otros proyectos de inversión pública. Entonces eso nos va a mostrar un PIB en crecimiento. Vuelvo y repito, no se puede olvidar la economía floreciente del narcotráfico. Bueno, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de la República, van a buscar, le van a financiar a Colombia parte de esta plata que necesita para estas nuevas exploraciones mineras de hidrocarburos. Los precios del grano cafetero van a ver mejorados, va a crecer, pero la principal causa de inflación durante los años 80 va, a mi manera de ver, a depender principalmente del crecimiento de las tasas de interés por las restricciones al crédito interno. El Banco de la República sí trataba de controlar la inflación lo que más podía, pero no se estaba generando una política de inversión, de creación de nuevas empresas, de fortalecimiento de un sector agrícola en un renglón como agroindustrial. Si ello no se presenta,